Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo Augusto, mi nombre es Samantha y tengo 22 años. Era una tarde sombría y nublada cuando me dirigía a la tumba de mi abuela en el corazón del antiguo cementerio de mi ciudad. Le había prometido que visitaría su tumba todos los años en su cumpleaños y hoy es el día. Cuando me acerqué a su tumba, fui invadido por una extraña sensación de malestar. El aire estaba quieto y no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Intenté ignorarlo y me concentré en dejar flores frescas en la tumba de mi abuela cuando estaba a punto de irme. Escuché un leve sonido de golpes que venía del interior de la tumba. Me quedé paralizado. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Los latidos se volvieron cada vez más fuertes y persistentes hasta convertirse en golpes inconfundibles contra las paredes de piedra de la tumba. Me quedé paralizado de miedo, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr, pero la otra parte fue atraída hacia la tumba, queriendo descubrir qué estaba haciendo ese ruido. Me acerqué lentamente a la tumba y puse mi oído sobre la piedra fría. Pude escuchar una voz baja y ronca, hablando en un idioma desconocido. Retrocedí aterrorizado, con el cuerpo temblando. Intenté decirme a mí mismo que solo era mi imaginación, pero la voz y los golpes continuaron. Me sentí atrapado, sin escapatoria del horror que se desarrollaba. Respiré hondo y reuní valor para mirar dentro de la tumba. La visión que tuve fue lo peor que podría imaginar. En la penumbra vi una figura retorcida y decadente golpeando las paredes de la tumba. Grité y me tambaleé hacia atrás, tropezando con una lápida cercana y golpeándome la cabeza contra un banco de piedra. Cuando desperté, estaba en una habitación de hospital, sin ningún recuerdo de lo que había pasado en el cementerio. Pero nunca olvidaré el terror que sentí en ese momento y el conocimiento de que había encontrado algo realmente maligno en ese viejo cementerio. Hasta hoy evito visitar la tumba de mi abuelita sin poder librarme de ese trauma, de esos golpes y voces aterradoras. Este video es una cortesía de la tienda Leo. Échale un vistazo, hay muchos cómics para ti. Mi nombre es Jorge Moura y soy mecánico desde hace más de 15 años. Siempre he tenido una pasión por los autos y la mecánica, y mi taller es mi hogar. Nunca había encontrado un auto tan problemático como este. Sin embargo, lo compré en una subasta, muy barato, pensando que podría arreglarlo y revenderlo con una ganancia. Pero, como pronto descubrí, este auto no era como los demás. Desde el primer día que lo tuve, empezaron a suceder cosas extrañas. El auto parecía tener voluntad propia y de alguna manera siempre estaba involucrado en accidentes. Pensé que era cosa mía, pero luego empecé a escuchar relatos de otras personas sobre el mismo auto. Empecé a preocuparme y decidí investigar su pasado. Fue entonces cuando descubrí que el antiguo dueño del auto era tan posesivo con el vehículo que no permitía que nadie lo condujera. Era tan obsesionado que, incluso después de su muerte, se aseguró de que nadie más fuera a conducir su auto. No sabía cómo, pero de alguna manera, el auto estaba actuando como si todavía estuviera bajo el control del antiguo dueño. Empecé a tener pesadillas aterradoras sobre el antiguo dueño del auto y no podía explicar por qué estaba teniendo esos sueños. Así que una noche decidí subirme al auto y conducir por unas horas, con la esperanza de que eso ayudara a deshacer algo que hubiera en ese auto. Pero en cuanto entré en él, las cosas empezaron a ponerse aún más siniestras. El auto parecía estar tomando el control sobre mí, viejo, y no podía detenerlo de ninguna manera. Estaba conduciendo a una velocidad absurda y el auto estaba siguiendo un rumbo diferente al que yo había planeado. No podía controlar el volante ni los frenos. Estaba seguro de que iba a morir en ese momento, hermano. Pero entonces, de repente, todo se detuvo. Me encontré
encontré parado frente a un cementerio antiguo y sabía que ahí estaba enterrado el antiguo dueño del auto. No sé cómo, pero el auto me había llevado hasta ahí. Hubo un momento en que finalmente logré abrir la puerta y salir de ahí. Viejo, solo salí y me fui, hermano, a mi casa dejando el auto atrás. El otro día estaba frente a mi taller, ¿no? Tomando un agua. Fue cuando vi ese auto pasando por la calle. Cuando miro hacia adentro, veo algo extraño conduciendo. Después de ese día, nunca volví a ver ese auto extraño. Gracias a Dios. Hola Leo Augusto, mi nombre es Yasmín y esta historia que te voy a contar sucedió de verdad. Fue cuando yo acababa de mudarme a una casa nueva que mi mamá había rentado para que estuviéramos más cerca de mi escuela y de su trabajo. Todas las noches mi mamá suele contarme una historia para dormir. Me encantaba escucharla, porque eso hacía que me quedara dormida más rápido. Y dormía como una piedra. Cierta noche, mientras ella me contaba una historia, la interrumpí y le dije que sentía algo moviéndome, como si me estuvieran meciendo. Dije que era ella quien estaba haciendo eso, porque me ayuda a dormir. Entonces está bien. No recuerdo a qué hora terminó la historia porque seguro me quedé dormido. En la madrugada, mi mamá siempre se despierta para preparar su leche y aprovechó ese día para echarme un vistazo mientras dormía. Fue entonces cuando vio que yo me estaba meciendo en la cama, como si alguien me estuviera arrullando. Ella se asustó al principio, pero luego pensó que solo era yo moviéndome, un reflejo automático del cuerpo, y lo dejó pasar. A la mañana siguiente me contó esa historia y me dio miedo, porque en esa casa había muerto una señora que solía arrullar a su nietecita. Otra cosa curiosa es que cuando duermo siempre me tapo por completo, y cuando despierto ya estoy completamente destapado. Otra noche desperté con la sensación de que alguien me estaba cubriendo con la sábana y cuando miré no había nadie, eran las 3 de la mañana. Al día siguiente le pregunté a mi mamá y ella dijo que no fue ella quien me cubrió esa noche. Desde que nos mudamos, duermo profundamente y siempre despierto cubierto. ¿Será que es el fantasma de la señora que vivía aquí? Apareciendo de madrugada para cuidarme, diciéndome que duerma y cubriéndome para que no me dé frío. Hola Leo Augusto, mi nombre es Igor y tengo 10 años. Vine a contar mi historia aterradora. Cuando era muy pequeño, mi mamá decía que yo tenía un amigo imaginario, que me vio hablando con alguien, pero yo no recuerdo nada de eso. Ella pensaba que era algún bicho volador o algo así, ya que siempre miraba un poco hacia arriba, ¿sabes? Siempre me pareció extraño, pero un día en específico, cuando tenía 7 años, mis papás me pusieron a dormir porque al día siguiente tenía clases. Yo dormía en mi cama, que estaba al lado de la de ellos, solo que ese día ellos todavía estaban en la cocina. Yo ya casi me estaba quedando dormido, pero cuando me volteo hacia la cama de ellos, veo a un hombre pálido, todo blanco y lleno de heridas, pero de repente desaparece. Fui con ellos a la cocina y les conté lo que pasó, pero no creyeron en lo que dije. Casi no pude dormir esa noche. A la mañana siguiente fui a recoger la toalla del tendedero que está en el patio de mi casa, cuando de repente siento una presencia detrás de mí. Cuando volteo, es el mismo tipo que vi la noche anterior, solo que estaba más alto y con un cuchillo en la mano, hermano. Cuando parpadeé, desapareció. Hasta hoy tengo miedo de que ese loco aparezca de nuevo. Por lo que entendí, ese que era mi amigo imaginario no era lo que yo esperaba. En esa época en que pasó esa historia, yo tenía como 8 años. Mis papás decidieron contratar a una niñera para cuidarme durante la noche en que ellos saldrían a una cena importante. Cuando la niñera llegó, parecía ser la elección perfecta. Tenía una sonrisa dulce y amable, y llevaba consigo un aura angelical. Su nombre era Cristina. En cuanto mis padres salieron de la casa, Cristina pronto me mandó a mi cuarto y cerró la puerta con llave. Me asusté, pero ella dijo que era por mi seguridad. Entonces me acosté en la cama e intenté relajarme, pero pronto empecé a escuchar sonidos extraños que venían del cuarto, al lado.
Eran sonidos de muebles arrastrándose y objetos cayendo al suelo. Llamé a la niñera, ¿verdad? Pero ella no me respondía. Ya empezaba a tener miedo de lo que estaba pasando ahí, hermano. Su trabajo era vigilarme, ¿no? ¿Pero qué estaba haciendo ella? De repente la puerta de mi cuarto se abrió lentamente. Era Cristina, pero ahora parecía diferente. Sus ojos estaban negros y sin vida, y su expresión era cruel y sombría. Retrocedí aterrado mientras ella se acercaba a mí, y en ese momento, hermano, empezó a susurrar cosas, en un idioma que nunca había escuchado. Sentí una presencia siniestra en ella, hermano. Mi cuarto empezó a transformarse en algo diferente, mano. Las paredes adquirieron un aspecto antiguo y extraño. El suelo estaba mojado y el olor a moho era fuerte. Miré a Cristina y ella parecía querer devorarme. Su boca empezó a abrirse, parecía que no tenía límites. Con garras afiladas y dientes puntiagudos, ella me tenía como objetivo. Empezó a avanzar hacia mí y traté de correr, pero la puerta estaba cerrada con llave. Estaba aterrorizado, sintiendo que estaba viviendo una pesadilla. Leo Augusto. Pero de repente la puerta se abrió de golpe y mis padres entraron en la habitación. La presencia siniestra desapareció instantáneamente y Cristina volvió a ser una niñera amable y dulce como antes. Ella estaba sentada con un libro infantil en la mano. Mis padres no vieron nada extraño en esa habitación. Pero yo sabía que algo maligno había estado presente ahí esa noche y que esa niñera que yo pensaba que era buena en realidad era un monstruo. Desde entonces nunca más me sentí seguro otra vez. Cuando mis papás van a salir siempre insisto en quedarme solo, que me voy a quedar dormido. Gracias a Dios nunca volví a ver esa cosa y espero que siga así. Y bueno, Leo, mi nombre es Gustavo y tengo 11 años. Esta historia pasó hace unos 3 años y fue muy siniestra. Estaba en la escuela en tercer año con mis amigos en la hora del recreo. Estábamos contando historias de terror. Esa escuela siempre tuvo fama de estar embrujada. Y yo le tenía mucho miedo a ese lugar, amigo. Pero entonces estábamos contando historias De terror. hasta que llegó el turno de contar la historia de un chico que estudiaba ahí desde el preescolar 2. Él dijo que en primer año iba a comprar su almuerzo, hasta que se topó con un pozo frente a la cafetería. Él se quedó confundido, porque no recordaba que hubiera un pozo ahí. Pero bueno, compró su almuerzo y estaba regresando, ¿verdad? Hasta que pasó por el pozo y escuchó gritos que venían de adentro. Dijo que los gritos parecían de una niña de unos 6 años más o menos. Metió la cabeza dentro del pozo, pero no vio nada ni escuchó nada. En fin, se fue. Y esa fue la historia que contó, ¿verdad? Al escuchar eso, hermano, empecé a burlarme de él porque pensaba que la historia era falsa, ¿verdad, amigo? Él se enojó conmigo y se fue. Mis otros amigos también empezaron a reírse y a burlarse de él porque realmente pensaban que no era posible que algo así pasara. Cuando llegó la hora de la salida, ¿verdad? Yo estaba saliendo del salón y me acordé de la historia de ese chico, la que contó sobre el pozo y todo eso. Entonces decidí ir solo a la cafetería para echar un vistazo, amigo. Cuando llegué ahí, adivina qué vi, Leo. El pozo, así es. Me quedé confundido y también fui a mirar adentro. No había nada, ni gritos, nada de nada. Decidí darme la vuelta y largarme. Pero justo cuando me di la vuelta, los gritos empezaron. Me dio un escalofrío en la espalda, viejo, y decidí correr. Pero me di cuenta de que ya habían cerrado la reja de la escuela. Me dejaron ahí adentro, hermano. Todos en la escuela ya se habían ido. Fui a tratar de encontrar a algún empleado para que me abriera, ¿no? Pero no había nadie, hermano. El turno ya había terminado. En ese momento, los gritos ya se habían detenido. Así que fui de nuevo a la cafetería, ¿no? Y también buscando una forma de escapar, hasta que cuando llego de nuevo al pozo, veo una mano infantil agarrándose de la orilla. Era la niña de la que el chico habló. Ahora estaba seguro. Ella gritó de nuevo, y fue en ese momento que casi se me sale el alma del cuerpo, Leo. Rápidamente corrí al fondo de la escuela y salté una barda. Hermano, me fui de ahí. Al día siguiente les conté a mis compañeros lo que vi, pero nadie me creyó.
Se rieron de mí como la última vez con el chico. Al mirar el lugar, el pozo ya no estaba ahí. Mi suerte fue que ya era final de año. Después de 2 semanas, nunca más tuve que ir a esa escuela. En fin, hasta hoy no he descubierto cómo apareció esa cosa. Esa construcción de pozo ahí de la nada desapareció, amigo. Si alguien tiene información sobre eso o sabe algo, por favor avísenme en los comentarios. Hola Leo, mi nombre es Tomás. En la calle de mi escuela había un chico llamado Lucas. Pero a diferencia de la mayoría de los niños, él no vivía en una casa o departamento, sino que vivía en una alcantarilla. Nadie sabía cómo había terminado ahí. Pero él había sido visto por primera vez hace algunos años. Y desde entonces no había vuelto a salir de ahí. La gente decía que era un niño extraño, con los ojos muy abiertos y la piel pálida. Algunos incluso creían que tenía poderes sobrenaturales para sobrevivir en ese lugar. ¿Verdad, amigo? Pero independientemente de lo que la gente pensara, Lucas permanecía en la alcantarilla, viviendo en su propio mundo, lejos del ruido de la ciudad y abrazado por la oscuridad y el mal olor. ¿Verdad, hermano? Y hasta ratas baratas y esas cosas ahí. Un día, un grupo de niños de mi escuela decidió explorar la alcantarilla después de clases para ver si realmente existía un chico viviendo ahí abajo. Amigo, lograron entrar al lugar, aunque era oscuro y estrecho. Llamaron a Lucas, pero no obtuvieron respuesta. Se quedaron gritando como locos ahí, hermano, y nada. Escucharon un ruido extraño que venía de una esquina del drenaje, amigo. Cuando se acercaron vieron algo aterrador. Era un chico que estaba tirado en el suelo, con los ojos en blanco y de la boca le salía un líquido oscuro. Estaban seguros de que era Lucas. Pensaron que estaba muerto, pero de repente se levantó y empezó a perseguirlos con una expresión de odio en su rostro. Los niños huyeron tan rápido como pudieron, pero Lucas parecía estar en todas partes, apareciendo de repente en cada curva del alcantarillado. Ellas gritaban y corrían, pero él no dejaba de perseguirlas. De repente uno de los niños tropezó y cayó, viejo, y antes de que pudiera levantarse, Lucas lo agarró y lo arrastró lejos. Los otros niños lograron salir con vida y por eso me enteré de esta historia, ¿verdad, hermano? Ellos me lo contaron, yo no estaba ahí, que quede claro. Lucas se quedó en la alcantarilla esperando a la próxima víctima que se atreviera a aventurarse en su territorio. Nadie sabe con certeza qué pasó con él, pero la gente dice que vive en las alcantarillas del barrio y que puede aparecer en cualquier momento para atrapar a algún distraído, hermano, que ande por ahí descuidado. Desde ese día, la alcantarilla se volvió un lugar prohibido y embrujado, y los niños de la escuela nunca más se atrevieron a entrar ahí de nuevo. E incluso ahora, muchos años después de que eso ocurrió, la gente todavía habla sobre el chico que vivía en la alcantarilla y que se convirtió en una pesadilla viviente. Este video es una cortesía de la tienda Leo. Échale un vistazo, ahí hay varios cómics para ti. Hola Leo Augusto, mi nombre es Alicia Manuela y tengo una historia muy extraña que contarte. Todo comenzó así. Un día estaba en la fila de la escuela para entrar al salón de clases junto con mis compañeros, cuando decidimos adelantarnos e ir a nuestro salón antes de que sonara la campana. Como la puerta siempre estaba abierta, entramos para dejar nuestras mochilas ahí. Sin embargo, vimos que el interior estaba completamente revuelto, las sillas y mesas, todo tirado en el suelo. Parecía que había pasado un huracán por ahí y lo había destruido todo. Fue cuando miramos hacia la esquina del salón y vimos a un señor mayor con la ropa rota, mirándonos con una cara muy enojada. Lo saludamos, pero él no respondió, solo se quedó mirándonos al principio. Sentí que algo estaba mal, porque nunca lo había visto en la escuela. ¿Sería algún tipo de empleado nuevo que estaba ahí haciendo algo? Enseguida vino hacia nosotros, caminando rápido, y luego empezó a correr como un animal salvaje, intentando atacarnos. Gritamos desesperadamente. Yo, Manu y Agnes corrimos mucho y nos escondimos en la biblioteca. Sostuvimos la puerta y pronto sentimos que alguien intentaba abrirla. Nos quedamos escondidas unos 15 minutos.
La maestra notó que no estábamos en el salón de clases y fue a buscarnos hasta que llamó nuestros nombres. Y abrimos la puerta, le contamos todo lo que pasó y lo más sorprendente, Leo, viene ahora. Ella nos dijo que ese señor que vimos era un antiguo inspector de la escuela que había muerto hace muchos años. Trabajó ahí hasta los 90 y tantos años. Era un entretenimiento para él ir a la escuela a trabajar. Ella solo creyó en lo que contamos porque dijo que ese señor ya se le había aparecido a ella también. Otro hecho extraño es que el cementerio donde fue enterrado estaba justo al lado de nuestra escuela y probablemente él seguía yendo ahí a trabajar, ¿verdad? Pero terminaba destruyendo todo, rompiendo las cosas y así. Bueno, Leo Augusto, esa historia pasó hace más o menos unos 6 meses y desde entonces mis compañeras y yo hemos estado aterrorizadas. Agnes incluso cambió de escuela debido a ese acontecimiento extraño. Yo voy todos los jueves a misa a rezar por el alma del pobre señor para que encuentre descanso y no atormente a nadie más allí. Hola, mi nombre es Miguel y voy a compartir con ustedes una historia que me pasó. Cuando tenía 6 años vivía solo con mi mamá y mi abuela. Recuerdo muy bien cuando mi mamá salía a trabajar y yo me quedaba con mi abuela. Ella siempre me preparaba un atole delicioso. Después me quedaba viendo caricaturas en la tele durante toda la mañana. En la tarde, mi abuela preparaba el almuerzo, que también estaba muy rico, la verdad, siempre. Cuando mi mamá regresaba del trabajo, mi abuela se iba a su casa. Esa era nuestra rutina diaria, la neta, y así fue por mucho tiempo. Sin embargo, cuando cumplí 8 años, algo inesperado sucedió. Le pregunté a mi mamá si mi abuela no vendría a quedarse conmigo otra vez ese día, ¿verdad? Fue entonces cuando mi mamá se quedó helada, amigo. Y me contó que mi abuela había fallecido hacía mucho tiempo. Y que yo nunca la había conocido. Me quedé extremadamente confundido y empecé a cuestionar quién era la señora que me había cuidado todos estos años entonces. Mi mamá se puso nerviosa, hermano, sudando frío, entonces agarró los álbumes antiguos de la familia para que yo pudiera identificar quién era la que se quedaba conmigo, porque según ella yo me quedaba solo, así que fui a ver si realmente era la mamá de ella o la de mi papá. Empecé a revisar las fotos y de repente reconocí a la señora que estaba en las fotos como la misma persona que me cuidaba todos esos días. Doña María de las Dores, fallecida en 1978 por causas naturales. Por algún motivo que no sé cuál, ella dejó de venir a mi casa a quedarse conmigo mientras mi mamá trabajaba. No sé si fue porque crecí o si ella necesitó irse al otro plano. Solo sé que fue bueno conocer a mi abuelita. Mi mamá todavía tiene miedo de esta historia y siempre que sale a trabajar se queda pensando si su mamá volverá. Espero que les haya gustado esta historia extraña de los suscriptores. Y si quieres enviar una historia para aparecer en esta sección, solo mándala a este correo, inscritosleo.gmail.com. ¿Va? Yo me despido por aquí. Adiós.